Chao, Hola Feli. chicos, hola Manolo, Hola, Ceci. ¿todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Y ustedes? Bien, bien, todo bien. Qué bueno, me alegro. Ahora, ¿qué voy a poner? ¿Algún tema? Fenómeno, Nico. ¿Algún tema por comentar sobre la clase anterior? Buenas tardes, Manolo, buenas tardes a todos. ¿No está Fede? Bien, bien. Eh, el laxo que se juntan los chicos porque no tuvieron clase a primera hora. Eh, si hay algún tema o alguna pregunta, estoy a su disposición. Buenas noches, Edu. Hola Manolo, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Buenas noches a todos. Todo bien, todo bien. Ah, ya, ya tienen el material. Se los tuvo que haber pasado Ceci. Sí, sí, lo pasó hoy al grupo Ceci. Ok. Sí. Bueno, si no hay comentarios, vamos a a desarrollar la clase de hoy. Estamos dando las últimas partes de lo que es la información de este laxo para entrar en el siguiente laxo con táctica. Con táctica, sistema, estrategias, lo que hicimos un adelanto en estos días. Entonces, para que estén pendientes. Y al cerrar esto, ya hablamos de metodología, incluso con Diego. Hicimos bastante, él hizo bastante trabajo y clases sobre metodología, planificación del entrenamiento, sesiones de entrenamiento. Y en la parte que me corresponde, hicimos un reforzamiento de todos esos conceptos que da Diego desde la óptica de nosotros, los entrenadores de fútbol. Entonces, hoy vamos a tocar un tema, unos puntos que son el talento. Eh, innato o talento adquirido. ¿Qué creen ustedes si no han leído el material o los que lo tienen, qué creen ustedes que puede hacer? O en otras palabras, ¿el jugador nace o se hace? Para ir haciendo la clase interactiva. Las dos, pero más se hace que nace, me parece. Mm, está bien. ¿Cuántos están de acuerdo con Fede? Hola Manolo, mirá, yo no, no leí el material, la verdad que no tuve tiempo, pero yo creo que el jugador puede nacer con un talento, pero lo puede ir perfeccionando y el que no lo tiene lo puede adquirir con mucha práctica, ¿no? Ajá. ¿Otro comentario? Hago la Yo prueba, no coincido sé. más a lo de Ceci. Ok. Ahí tienen dos votos en la promoción de Ceci. Y Nico. te pongo un ejemplo, quizás, a ver, quizás podemos compararlo con el tema de Messi y Cristiano Ronaldo, para Ujú. Sí, mí pensar. totalmente, totalmente. Buena, buena referencia. Ujú. Nico. No sé si el jugador ya nace.
las cualidades. Después se va perfeccionando. No sé ustedes, pero yo no lo escucho bien a Nico. No, no se escucha nada, no, no. Igual avisó, me parece que estaba con auriculares. Sí, sí. Bueno, antes de desarrollar el tema, me parecen bien las dos opiniones. Las opiniones. Sobre todo está más cercana a la realidad. Ceci. ¿Por qué? Porque el futbolista tiene un talento natural que nace. Y en la medida que va creciendo, los maestros que tenga lo van moldeando, lo van moldeando. Esa es la diferencia, va moldeando. También está la referencia que hace Edu de Messi y Ronaldo, que es excelente. ¿Por qué? Porque la disciplina y que va sumado al esfuerzo y a la dedicación, que son similitudes, rompe el talento. ¿Cuántos futbolistas de su barrio o de su generación, algunos de ustedes, imagino que Pablo debe tener muchos más ejemplos que estuvo en categorías profesionales? ¿Cuántos de ustedes dicen, en mi barrio había uno que podía haber llegado en mi barrio y se perdió? Los que no pudieron llegar, ¿por qué? Problemas de familia, no les motivó mucho el fútbol, necesitaban trabajar, tantos aspectos que hay. Entonces, toda esa situación, hay jugadores que nacen y lo va moldeando. El ejemplo mejor es Messi, que tiene talento y disciplina. Entonces, lo contrario en ese aspecto de Maradona, un talento que le sobró, en disciplina no fue tanto, pero con el talento le alcanzó. Esos son extraterrestres. Hay una opinión de un entrenador que, si ustedes lo buscan en Google, sobre todo Nico, le gusta ese tipo de búsqueda, se llama o se llamaba Seth Heberger. Para darles un dato más, fue entrenador de la selección alemana en el Milagro de Berna. Si revisan la historia de los mundiales, se van a dar cuenta por qué el Milagro de Berna. Él decía que un talento es un jugador por encima del promedio, pero que si no se entrena por encima del promedio, cae por debajo del promedio. No sé si me están siguiendo, porque están entendiendo el mensaje. Entonces, Yo creo si lo no mismo. Ah, Yo creo lo mismo. claro, eso lo dijo él hace, qué sé yo, 60 años, 70 años. Entonces, ¿por qué razón? Porque un talento sin trabajo, sin disciplina, sin norte, llega un momento en que se pierde, en que se pierde. De hecho, a los talentos hay que dirigirlos. ¿Cuántos ejemplos tienen ustedes de jugadores que son muy buenos jugadores, talentos, pero que el entrenador tiene que indicarle dónde y cómo hacer ciertos movimientos para que él pueda hacer mejor? Entonces, Y al indicarle termina siendo uno más. A veces sobresale por ahí en una canchita y cuando empieza a entrenar queda igual que los demás. sí, Hola, perdón, buenas noches, Manolo, buenas noches, buenas Pablo. noches, Bueno, perdón. vale. ¿Estaba escuchando a Pablo? Escuché, no pude escuchar, recién acabo de entrar. Bueno, estábamos haciendo una referencia o una pregunta para interactuar de que el talento nace o se hace. Fede dijo que el talento se hacía
Y también puede tener razón porque hay una teoría alemana que dicen que todo lo que es entrenable se puede mejorar. Y luego está ellos le llaman al talento intuición, los alemanes. Al talento le dicen intuición, tiene esa ventaja. Y Ceci había dicho que el talento nace y se mejora con el trabajo, más o menos, y lo apoyó Edu con una referencia de Messi y Cristiano Ronaldo. Sí, Manolo, igual te digo, a ver, analizándolo bien, lo que dice Fede me parece que también está acertado, obviamente. Oh, claro, claro, no he dicho Estamos hablando que creo que es un porcentaje mucho mayor si te puedes analizarlo a general. Estamos hablando de dos monstruos fuera de serie, como dijimos, Messi, Ronaldo, Maradona, que son casos especiales, pero el resto de los mortales creo que tendría razón Fede, obviamente. No, claro que sí, Ahí, que es la mayoría que triunfa, ¿no? Antes de que intervenga Pablo, para aclararle también a Fede, que la mayoría que triunfa y llegan a jugar al fútbol de una manera quizás no rayando la excelencia, pero siendo cumplidores y trabajando en Teniendo clubes disciplina. y siendo fundamentales por lo que dice Fede. Tiene razón, claro, así es. Más disciplina, sí. Justo anoche hablábamos con Pablo sobre en unos casos así que conocemos, el ascenso, por ejemplo. Y es verdad, a ver, gente que eran fueras de serie en su momento y por vagos o por no querer entrenar o seguir, tener esa ambición, se quedaron donde quedaron, pero no dejaron de ser ídolos iguales en Claro. sus respectivos clubes. Esos son los que no llegaron y uno se dice, qué desperdicio. Tal cual, a sí, eso me refiero, sí, sí, obvio. o por ahí han llegado, como hablábamos con Edu ayer, pero tenían para dar mucho más y Claro. lamentablemente no, por conducta, Sí, no llegaron. Y después para mí, Manolo, sobre la pregunta, el talentoso fuera de serie, obviamente que para mí nace y se potencia. En el caso mío, el pensamiento mío sobre Cristiano Ronaldo, para mí no es un jugador que nació talentoso, sino que es un trabajador del fútbol, en el sí, caso mío, ¿no? Sí, total. Se potenció porque realmente tiene una cabeza que muy pocos la tienen, y eso también la cabeza es talento. Así que, sí. pero para mí, digamos, fuera de que son extraterrestres, son Maradona, Messi, Pelé. Lo demás, Cristiano para mí es un trabajador del fútbol. Y obviamente que con eso llegó al talento también. Entonces ahí hay cosas encontradas ahí. Sí, pero por ejemplo lo que sí de Cristiano, que es lo que también remarcaba, es un claro ejemplo de que si querés, podés. Claro, Edu, Seguro. pero total. Pero Sí. hay que tener esa cabeza En ese en tan largo interín, tiempo. para poder, antes de poder, tiene que saber hacer. Y completamos la frase. Sí, Querer, saber hacer para totalmente. poder. Sí, no es solamente agachar la cabeza y ir para adelante, obviamente. Claro, totalmente. Bueno, vamos a desarrollar el tema. Qué bien. Talento, la pregunta. ¿Talento innato, talento adquirido? Cuando hablamos de talento es muy importante saber qué entendemos por talento, ya que muchas veces se asemeja a aquel futbolista de corte muy habilidoso que hace de su fútbol algo muy vistoso. Sin embargo, hoy en día se cree que el talentoso es aquel que es capaz de decidir en el tiempo y con el criterio correcto que exige el transcurrir del juego. Eso es algo que también que hay que diferenciar. El talento, en lo que habla acá del talento tiene razón. Nosotros a veces confundimos al habilidoso con el talentoso o con el inteligente. Puede tener talento un futbolista de corte ofensivo, el cual, al igual que otro de corte defensivo, siempre que ese talento individual esté relacionado con las exigencias colectivas. Por lo tanto, has de saber que el talento es muy variado y que un futbolista puede ser talentoso por su capacidad física, técnica, táctica o psicológica. Muchas veces será el conjunto de las mismas el que te defina como talentoso y otras el tener un alto grado de algunas de estas cualidades. Una vez que lo hemos definido y lo tenemos en nuestras manos,
¿Qué hacemos? Porque si creemos que es innato y no necesita nada más, lo dejaríamos fluir. Pero si creemos que es talento informal, puede ser estimulado en entornos ricos para que sus características, debemos darle lo que necesita. Entenderíamos entonces que el futbolista prodigio que hace cosas distintas a los demás necesita un entorno estimulante y exigente que le haga madurar, experimentar y evolucionar para que ese talento no se estanque y siga su proceso de expansión, adaptación a los diferentes niveles y exigencias individuales colectivas. Construcción contextual base para el futbolista talentoso. 1. Situaciones inteligentes de constante mutación para favorecer la capacidad de adaptación. 2. Entender el contexto, vivenciarlo y fomentar que actúen en forma natural en su toma de decisiones y no forzar que esas respuestas sean fruto de una instrucción excesiva. Promover entornos en donde el entrenador y compañeros se adapten al futbolista con el objetivo de sacar el mayor beneficio grupal de ese talento. Trabajar en parámetros de calidad y no en parámetros de cantidad. Poco y bueno, mejor que mucho y mal. ¿Están claros? ¿Algo que aclarar? Perdón, ¿algo que comentar? Ok. Dos, ¿qué grado de importancia tiene el scouting en el fútbol? Aquí vamos a centrarnos en la necesidad de hacer un buen trabajo en la selección de futbolistas. Para mí, si algo ha evolucionado en el fútbol moderno es la capacidad de medios existentes para llevar a cabo el seguimiento de futbolistas. Hoy en día existen programas informáticos que te dan una información detallada de los futbolistas que quieras estudiar y cuáles son las características que lo definen. Pero pocos son los equipos que se caracterizan por tener material humano profesional que sepa interpretar y que sepa escoger la información adecuada para la necesidad demandada. Creo que es en ese terreno en el que los clubes deben gastarse más dinero, ya que si tú tienes un buen equipo de trabajo, tienes mucho ganado para la futura concreción de tu plantilla. El trabajo mal hecho por un equipo de captación es muy difícil de enmendar para un entrenador. Y es por ello que en el desarrollo le daremos una enorme importancia a saber de futbolistas para saber qué te pueden dar y qué le puedes exigir. Saber dónde ubicarlos y qué roles puedes asumir. En definitiva, un buen trabajo de scouting facilita mucho la labor del entrenador y un mal trabajo se le complica de manera taxativa. Nosotros, desde aquí pensamos que el entrenador debe ser pieza importante en el scouting del club, pero no única, ya que el entrenador siempre debe estar por debajo de la idiosincrasia del club cuando ésta exista, ya que son muchos los clubes que carecen de una identidad clara a la hora de la búsqueda o captación de futbolistas. Ahí estamos claros, chicos y Ceci. Sí, perfecto. Ok. Perfecto. 3. ¿Qué papel genera la sociedad y el entorno en el fútbol de formación? Vamos a intentar explicarlo desde 3 ópticas. 1. La de profesor de entrenadores durante los últimos 9 años. 2. La de entrenador. 3. La visión del padre. 1. Como persona formadora de entrenadores. Cuando mis alumnos entran en clase siempre les digo, bienvenidos a un mundo reinado por la irracionalidad. Solo la ilusión que les pongan y la formación que consigan les hará ser un miembro más en la lucha por otorgar un poco de sentido común en el fútbol base. Uno de los primeros inconvenientes que nos encontramos como docente es aquel alumno que ya viene sabido. No le interesa lo que le cuentes o aquel que viene por el título, sin mostrar ninguna ilusión para aprender. Por lo tanto, empiezan a aparecer modalidades de entrenadores que pueden perjudicar notablemente el buen funcionamiento del fútbol base. Y así tenemos entrenadores autodidactas, todos lo saben.
Entrenadores cuya ilusión es conseguir un certificado, no tienen ilusión. Entrenadores sin formación, porque ya entrenan niños. Entrenadores que entrenan por su sueldillo. Me da para unos gastos. Y así hasta llegar que tiene cariño por los niños, que disfruta con su trabajo y que sabe de la responsabilidad que tiene en sus manos. Cobra poco, pero disfruta. Ya se nosotros es la base, es la clave de estos, es la clave, y de estos hay muchos. Tú si estás interesado en leer esto, seguro serás uno de ellos. Termino este primer punto aludiendo a algo que he vivido mucho a lo largo de los años de formación de entrenadores. Yo comentaba en clase un ejemplo. He visto a niños haciendo escaleras. Tenían 11 años y apenas tocaban la pelota en sus entrenamientos. Y la exclamación de mis alumnos, oh, oh. Pero la triste realidad es que años después, estos me decían, oh, lo estaban haciendo ellos en sus entrenamientos y reflexionemos sobre ello. Esto es quería compartirlo con ustedes. Esto es un extracto de por qué el entrenador, o sea, lo que estudiamos para entrenadores, qué somos. Ahí aparecen los grupos que este señor les da. Y luego aparecen los que critican algo y luego lo hacen. O sea, una situación es de boca para afuera y otra es lo que ellos sienten hacer. Entonces, por esa razón, debemos nosotros, como entrenadores, tener como una reflexión, sobre todo, digo, ustedes que están iniciando en este mundo, por lo que comentamos ahora. Hay que hacer el trabajo, o sea, el trabajo no queda ahí. El fútbol no es como el atletismo, que usted llegó a la meta y acá usted se graduó y ya. No, al contrario. Acá el fútbol es, usted llegó y recién empieza. Y en el fútbol usted traslada esto que estoy hablando, el juego, y usted llega a la acción y recién comienza, porque tienes que hacer el duelo, tienes que generar, si la tienes que generar una acción ofensiva, una transición rápida, si no la tienes que evitar que el rival juegue rápido. O sea, ya al llegar empieza la verdad del juego. ¿Entiende? ¿Alguna pregunta, un comentario? Bueno, continúo. 2. Punto de vista como entrenador. Chicos, tenemos un problema muy grande en el fútbol de hoy. El fútbol de hoy en día. La gente está tan formada que se pone a hablar y se olvida de entrenar. Al fútbol se aprende jugando, no escuchando. Los niños vienen a jugar y nosotros les queremos hacer que memoricen la jugada, que reproduzcan nuestras órdenes, y por momentos pienso que el niño está en una clase de matemáticas o lengua y no es una actividad de ocio y disfrute de carácter deportivo, movimiento. Esto es una cosa simple. Eso es una cosa que siempre he dicho en mis conferencias. El niño no se puede ir del entrenamiento sin jugar un partido, mini partido o como le llames. Vienen para jugar y no pueden haber ido sin haber jugado. Los entrenamientos, esto es un tema interesante, ¿no? Y nosotros lo remarcamos hace varias clases. Y esto es para que la mayoría de autores a los cuales yo cito en estas conversaciones siempre hablan sobre esas secuencias de entrenamiento. Los entrenamientos activos promueven un aprendizaje dinámico. Hablemos menos y entrenemos más. El niño aprende fallando y acertando en la práctica. Con nuestras charlas pre, durante y post entrenamiento nos estamos estrellando contra la lógica que dice que un niño tiene una capacidad limitada de atención y comprensión. Otro, el hecho de competir para ganar a cualquier precio. Nunca debemos entrar en el juego. Nunca debemos entrar en ese juego. Claro que hay que competir, pero hay muchas reglas para respetar. Hay muchas reglas que respetar. Los niños deben tener la oportunidad de jugar, la necesidad de ser respetados y exigirle según su nivel madurativo, atendiendo a expectativas reales y no ficticias, que a veces surgen propiamente del
entrenador. Por último, aunque no me he cansado de repetirlo, aprovecho para recalcarlo. Los niños son intuitivos, curiosos y creativos. Por naturaleza, no le coartemos eso, fomentemos el ambiente de entrenamiento que haga fluir esos aspectos y nos encontraremos con la riqueza del futbolista que entrenamos. El entrenador base es un formador de fútbol, de futbolistas, no un constructor de equipos. El equipo es el orden en el que debe crecer nuestro trabajo para la mejora de nuestros futbolistas. Ahí también hay una frase de Jorbain, que está en el libro Fútbol a la medida del niño. También tengo un extracto para traerles quizás en interclases que tenga oportunidad en el siguiente semestre o antes, donde nosotros a veces le quitamos al niño imaginación, creatividad y fantasía. Y aquí habla sobre esos aspectos creativos. El niño debe crear. Y lo hemos dicho en varias oportunidades de diferentes formas. Un niño, lo dijo Jean Piaget, cuando enseñamos a un niño le quitamos la maravillosa sensación de que lo aprenda por sí solo, que lo descubra. Y no hay nada que se quede más en nuestra mente que descubrir, cuando uno descubre algo, que lo que uno le induce, salvo que esa inducción sea con un descubrimiento guiado que le permita ayudarlo a que lo que está descubriendo se le quede. 3. Mi punto de vista como padre. Es la primera vez que hablo de estos temas desde mi perspectiva personal, pero me lo han pedido tantas veces que creo que debo hacerlo. Hay un déficit tremendo en la formación deportiva de los padres, pero eso no le frena a la hora de hablar sobre todo lo que concierne al equipo de su hijo. El padre o la madre sacando ese entrenador que llevan dentro, opinando de una manera totalmente subjetiva bajo los ojos de los que le acontece a su hijo. El fútbol es un deporte social. Los niños crean amigos, los padres generan amigos y enemigos, formando así todo un circo en el que todo el mundo opina de todo, sin pararse a pensar qué es lo que están hablando, qué argumentos se utilizan para hablar. El caso es criticar, cuestionar sobre lo que sucede. En medio de todo esto está el niño, el gran perjudicado en el fútbol, cuando en el español, en el Deportivo La Coruña, damos las bajas, lo más duros de la profesión. Los niños lo afectaban, pero los padres no se hacían a la idea de tener que llegar a la oficina y decir que su hijo ya no juega en el Deportivo. Por lo tanto, al igual que en el mundo de los entrenadores, hay distintos tipos de padres. Padres que quieren que su hijo sea futbolista a cualquier precio, padres que reflejan su afán competitivo en la mente de sus hijos, padres entrenadores que se dedican a contradecir las órdenes de sus entrenadores y padres que les exigen a sus hijos un nivel superior al que dan, haciendo el fútbol un trabajo para ellos. En esto último, quiero hacer un inciso en el mundo del entrenador, ya que muchas veces nosotros somos cómplices de esos padres exigiéndoles un nivel superior al de sus condiciones y evaluándolos demasiado pronto y estableciéndoles en niveles cuando aún no sabe todo lo que pueden dar. Termino concluyendo que si el sentido común imperase, padres y entrenadores debemos crear un ambiente en el que los niños disfruten haciendo aquello que les gusta, no de la manera que nos gustaría a nosotros, sino de la manera que les gustaría a ellos. Está claro todo esto, ¿no? Y ese es un problema que nos enfrentamos nosotros, los entrenadores de fútbol base. Y ustedes que la mayoría ya tiene equipos, que entrenan equipos, se dan cuenta de que eso es el pan de cada día. Los padres siempre de alguna manera incluyen, sobre todo en el fútbol de Babi, el fútbol 5, ahí más todavía, porque el chico, los padres se ponen el chico tiene que estar lo más atento posible al desarrollo del juego para poder resolver los problemas.
y debe estar atento a la guía que le da el entrenador. Cuidado, arriba, abajo, que es lo que normalmente el entrenador dice en esos juegos tan rápidos. Y encima tiene que girar la cabeza porque por la cuestión de cambio de perfil, el padre se le quedó en otro lado. Entonces, es difícil. El niño no se concentra. Y yo lo he vivido. Pero la verdad que trato de no hablar mucho con los niños, solamente alertarlos. Cuidado, atrás, esto. Porque si le doy indicación, más la suma de los padres, el chico no termina por disfrutar del partido. Y lo que hace es, al final, unas cuantas quejas del padre contándole los errores que hizo. Cuando no veo esa necesidad, sobre todo en chicos que recién empiezan a jugar fútbol. ¿Alguno tiene un aporte sobre ese tema? No, Manolo, en mi caso, sí, los padres siempre hay que tomarlo. Justamente también estábamos hablando de ese tema de los padres con Edu, que siempre van a estar ahí al pendiente y por ahí. Lo que yo digo siempre es que yo también soy de obviamente no darle explicaciones a los padres, salvo que alguno venga por alguna otra inquietud, ¿no? Pero si el padre por ahí te viene a preguntar una vez y se da cuenta que tu mensaje es claro, es directo, y le respondes la pregunta que te está haciendo, que, o sea, esto también puede haber un ida y vuelta con algún que otro padre, no con todo, porque si te estás dirigiendo 3 categorías, tenés 60 padres que te van a venir a preguntar las cosas. Pero Bien. cuando el papá viene y te pregunta algo y se da cuenta que lo que vos estás explicando, está convencido de lo que vos estás haciendo y le da una explicación, eh, y, y que él quede satisfecho con lo que vos le respondés, con eso ya pienso que los padres empiezan a venir a preguntarte menos las cosas porque se dan cuenta que no están trabajando con alguien que no tenga eh, una dirección de cómo formar a un jugador o cómo formar a un equipo. Entonces Claro, por si ahí ya tienen confianza, es lógico, hay que, Pablo. Si tienen confianza en el entrenador, entonces claro, si no tienen confianza, hay dos cosas, o tienen o no. No es que me claro, parece, a lo mejor, no, ahí ahí no hay grises, es blanco o negro. claro, Si no claro, confían por en el eso, entrenador, lleven a otro sitio y se acaba el lío. claro, exactamente, eso es lo que quería llegar. Y también el mensaje que hay que dar, que si un padre te viene a preguntar algo, escuchar de qué parte te viene a preguntar. Si te quiere venir a preguntar que el equipo tiene que jugar así, bueno, no, eso no se pregunta. Eh, pero si te viene a hablar algo especial, bueno, por ahí lo podés escuchar, de algún problema que tengan en la casa el Claro, nene o diferentes claro, motivos, que sí, usted lo pueda eso está, ayudar en la cancha. Claro que sí. claro, eso está, hay que tenerlo. Entonces hay una línea fina que el padre no se puede pasar, que te habrá pasado, Manuel, seguramente. Hay que tener una Me línea río fina. porque, me río porque eh, es lo habitual en las madres y padres. Profe, yo no sé mucho de fútbol, pero me parece que Pedrito es un poco más de arriba. Yo veo que tiene muchas dificultades para defender. Y yo la miro y le digo, bueno, menos mal que no sabe. Pobre Pedrito, ¿no? Que queda ahí en el medio del técnico y del padre. ¿Cómo, Ceci? El pobre Pedrito, digo, que queda en el medio del técnico y del padre. Sí, no, es difícil. Y yo vi jugar a mi hijo y la verdad que mi hijo jugaba en la misma categoría que yo fui coordinador de un equipo en Venezuela. Y mi hijo, por la edad, jugaba en una categoría. Y bueno, yo siempre acompañaba la categoría porque esa era mi labor. Era coordinador. Hacía muchas cosas en el equipo, era scouting. En Venezuela se promovían las normas. En Venezuela había la norma juvenil, que eran jugadores, había que haber, tenía que tener un club, 2 jugadores con edades juveniles, de selección, por supuesto. Tenía que haber uno en cancha, siempre uno en cancha. Y había otra norma que eran los futbolistas, esos eran sub-20. Y había otra norma que era de Copa Venezuela, que eran los futbolistas sub-17. Eran más chicos, pero obligaban en Copa Venezuela a alinear a un sub-17.
además del 20, por supuesto. Era la manera que tenían la federación, la liga de promover. Y yo tenía todo ese, yo hacía los que subían, lo que subían, y ahora fíjate, de los que hice ese trabajo todavía hay chicos que están jugando, eh, juegan a niveles altos. Pero cuando el entrenador me preguntaba a mí, me decía, Manolo, necesito un poquito más de que trabajen por afuera, de que me tapen la banda, que esto y que lo este, me nombraba a mi hijo y a dos más. Le dije, si me nombras a mi hijo, yo no voy a decir. Tienes que decir, yo no voy a decir. No voy a decir porque eh, la verdad, nunca intervine en su trabajo. De él, como ni nosotros hablábamos, anduvo conmigo siempre en la cancha. Siempre lo llevé al fútbol. Pero hasta hoy ya no juega fútbol, por supuesto, solamente lo hace por recreación. Pero hasta hoy, lo que él hizo, sobre todo en Venezuela, lo hizo porque él se lo ganó. Por supuesto que algunos entrenadores, por una cuestión de que me conocían, amigos, los había formado en algunos detalles como futbolista, pues le tuvieron un poco más de paciencia. Eso es lo que yo pienso que pasó. Pero nunca intervine. Y ya no, porque ya no juega. Pero hay muchos entrenadores que en mi país castigaron a sus hijos por las maldades que supuestamente hicieron ellos. Entonces es triste eso, la verdad. Es triste. No separaron. La verdad que es lamentable todo eso. Pero bueno, de todo hay. Y hay que tener paciencia. Bueno, Por eso te digo, ¿algo Manuel, más? que quedan en medio los jugadores. Sí. Y al final, los chicos, que los chicos cobran las cosas malas que hacen los padres. Al final, por algo, ¿entiendes? Porque a veces la vida es así, ¿no? Bueno, Mirá, vale una aclaración quizás, o comentar algo que me pareció muy bueno que viví el año pasado, cuando las categorías, bueno, el club que juegan mis hijas enfrentaron al femenino de Newell's, de acá vinieron de visitante. Eh, Había una bajada de línea muy, pero muy buena y se respetó a rajatabla. Ningún padre podía decirle nada al hijo, ni al árbitro, ni al entrenador, ni a los contrarios, obviamente. Y hablando con los padres que vinieron a seguir a sus hijos, lo respetaban a rajatabla. Si no directamente, echaban a los chicos del club. Pero no se eh, escuchó en ninguno de los partidos decir ni a nadie. Los padres al costado tomando mate. Y la verdad que, bueno, me puse a charlar con alguno y lo felicité porque es muy difícil lograr eso y que se respete, digamos, ¿no? eh, la verdad que es buena. No la sabía esa, esas normas, Nunca pero lo había son visto, buenas. No, yo no nunca me lo había lo había. visto. Primero lo escuché. Primera vez que lo escucho. No, la verdad que me sorprendió muchísimo porque, a ver, Eh, obviamente vi las cuatro categorías que jugaron ese día y las cuatro categorías, una educación y un respeto, aparte de las jugadoras, con el árbitro, con el rival. No, muy bueno, una bajada de línea excelente. La verdad que los terminamos felicitando en general porque yo no lo vi nunca lo había visto eso. Imagino que algunos padres o madres les metieron la cláusula del miedo, ¿no? Sí, pregunté Si si hubo yo casos si me había rajan a mi sucedido hija. y Eh, tal cual, y por lo que me comentaban, sí, habían echado eh, a unas padres porque, bueno, los claro. padres no respetaron. Podría ser un crack, ¿eh? La chica podía ser muy buena, pero no les importaba. El respeto ante todo. Ahí tiene razón. Y en la aplicación de la disciplina, por lo general, eh, siempre se aplica la disciplina al más débil. Y cuando alguien aplica la disciplina al supuestamente más fuerte, eh, agarra más valor. Agarra más valor. Y es así. Porque por lo general en el fútbol, los que tienen un talento, los que son figuras, tienen cierto crédito. Son más El apañados, sí, entrenador, se les perdona varias eh, cosas.
Sí, el entrenador mira por otro lado, ¿entiendes? O sea, por lo general eso es una cultura, no sé, que viene insertada con el fútbol, porque eso pasa en todos los países. El que juega bien y sabe que siempre está ahí, eh, me dice Nico que en Venezuela los padres también son como acá. Sí, también, también. Se me fue el hilo por leer lo de Nico. Sí, Nico, sí, Nico. Y se meten y pelean y hablan con los dirigentes y bueno, hacen cada cosa. Quizás ya uno llega un momento en que hace la cláusula, no tanto del miedo, la cláusula que hacíamos nosotros era tratar de que respetase. ¿Bien? Yo soy más del respeto, pero esa norma me gustó, la verdad que me gustó. Y si puedo, acá en la escuela donde estoy, voy a intentar hablar con el coordinador director para que se pueda ir aplicando de a poco. Por lo menos de a poco, de a poco. Porque, para terminar la idea, porque el jugador que tiene talento, si entrenan, algún entrenamiento falla. Pero el que no falla es el entrenamiento de fútbol, cuando son equipos un poquito más grandes, ¿no? Ya de juveniles. Pero en la menor, algún entrenamiento falta. Y la otra, llegan tarde a los partidos. Y como son necesarios dentro de nuestra formación de equipo, porque te desnivelan y el entrenador está atrás de un resultado, pues ahí está el problema. Yo les recomiendo a mis entrenadores acá que no se sumen por eso. Eso sucede con los entrenadores que quieren ser ganadores. Y no es una maldad, sino es una cuestión normal que la gente quiere ganar y para ganar utiliza ciertas armas. Y entre esas está el apañar, como dice Edu, a ciertos futbolistas porque son los que le resuelven los días domingos, que son los famosos negocios que hacen los equipos de primera división, los equipos de élite. Ejemplo, si ganamos este partido, si pasamos de fase, la siguiente no concentramos o les doy un día más de descanso. Esos son negocios que se hacen. Incluso el preparador físico pues le dice, bueno, que nos queda un circuito, pero si hacemos bien les perdono el siguiente. Algo así, ¿no? Es un juego de palabras y a veces está rayando el engaño en donde el chico hace un esfuerzo superior por un objetivo. Y es así. Bueno, entremos al cuarto punto. Audiovisuales en el fútbol. Estamos en un momento en el fútbol en el que parece que hay que grabar todo y que si no grabas tus entrenamientos, grabas tus partidos, si grabas los partidos de los demás, no tendrás información fidedigna de lo que realmente es tu trabajo. Para mí, esta es una interpretación errónea, ya que no consiste en tener mucha información audiovisual, sino en el uso y trato que se le dé a esa información. Hay que estar formado para saber interpretar qué es lo que es realmente importante, saber extraer qué necesitas para tu contexto de trabajo, priorizando, discriminando aquello primordial y accessorio. Otro aspecto importante de la utilización de los medios audiovisuales es el uso que se haga a la información. Creo que hoy en día hay muchas lagunas en ese proceso. Se está dando excesiva información al futbolista sin pararnos a cuestionar la preparación para recibirla. Bajo mi punto de vista, hay información que debe recoger el entrenador y utilizar otro canal para llegar al futbolista. Se está emitiendo auténticas películas al futbolista sin cortes, sin concretar información. Se está mandando pendrive a casa para que los niños revisen su jugada. Por favor, el niño no es capaz de ver lo que ves tú como entrenador. Sinceramente, creo que se está saliendo de lo normal toda esta situación, ya que hay información que debería recoger el entrenador y sesgarla. Para el futbolista no es necesario horas y horas de visualización del video. Más peligroso aún es el tiempo que se está empleando para visualizar dichos videos, ya que se empieza a quitar tiempo del trabajo de campo. Más dañino aún cuando el fútbol base se refiere. No olvidemos que se aprende haciendo. Puedes ser capaz de ver cosas, pero no llegas a ser capaz de ejecutarlas y menos aún de interpretarlas para realizar en el momento que demanda el juego.
Por último, me gustaría hacer hincapié en la cantidad de accesorios que tiene el entrenador como herramienta informática, aplicaciones y demás que le permiten tener excesivo control de todo, pero muchas veces le distorsiona la realidad y le lleva a dedicarle más tiempo a aquello que es accesorio que a lo que realmente es importante y primordial, que es el trabajo de campo. ¿Está claro, no? ¿Mm? ¿Algún aporte, Edu? Digo porque tú eres periodista. No, yo te voy a hacer una aclaración antes de que sigamos. No soy periodista, soy técnico que hago lo que conlleva ayudar con el tema de asistente de cámara, camarógrafo, microfonista, pero sí interactúo mucho con los periodistas porque tengo mucha confianza de muchos años de laburo. Pero no soy periodista recibido en la cuestión. Soy un cara dura que Bueno, es distinto. pero usted es o sea, si lo ponemos en los entrenadores, usted es autodidacta. Porque usted aprende. Sí, Bueno, sí, pero sí, usted sí, conoce eso. me gusta hablar mucho con ellos, sí, sí. Y Ok, aprender, qué bueno, preguntar, obviamente. qué bueno, qué bueno. De ahí comienza la inteligencia, de la duda. El conocimiento empieza desde la duda. Si yo dudo de algo, tengo que preguntarlo para saber qué es. Y al saber qué es, va evolucionando. Y en la medida que tengas dudas, vas conociendo. Y el que conoce más, eh, Sí, tal cual, como obviamente. como dijo un filósofo francés, el conocimiento es poder, saber para poder. El que sabe tiene poder. 5. Obviamente. Debemos ser los juegos reducidos el eje sobre el que ha de girar el entrenamiento. Una pregunta. Siempre he afirmado que los juegos reducidos son una opción más del entrenamiento, pero no deben ser la única forma de trabajo y la parte esencial del entrenamiento. En mis entrenamientos personales, a partir de los cuales suceden cosas, por ejemplo, trabajo en situaciones acotadas y establezco un duelo en el centro de dos mediocentros contra dos mediocentros. El que gana ese duelo decidirá cómo atacar con libertad de movimientos y ocupación de espacio. Esto que relata el entrenador acá es más o menos lo que hace Juan Carlos Osorio. Trabaja con parejas, con duelos de espacio, que es muy similar al juego de posición, al juego de posición, no de posesión, de posición. Porque hay una diferencia, y después lo vamos a discutir con más amplitud, por supuesto, entre el juego de posición y el juego de posesión o el juego de conservación. En el uno, en el de posición, toco y me quedo, ¿entiendes? Y en el de conservación, toco y me muevo. Es más o menos y a veces moverse y a veces el juego pide tocar y quedarse quieto. Esos duelos me los llevo a la banda y establezco un juego de parejas verticales en el que aquel que gane profundidad o a través de ese espacio decide cómo atacar con libertad para moverse y ocupar otros espacios libres. Con ello, queremos enfatizar en uno de los principales aspectos que dan sentido a los juegos reducidos, que no es otra cosa que buscarle un sentido en el juego real, ajustarlos a tu modelo de juego y darle una segunda o tercera partes que la complementen. Muy importante contextualizar, darle un sentido dentro de la propia programación y sobre todo complementarlos con tareas anexionadas y variantes continuas que le permitan trasladar entrenamientos a la propia competición. Como hicimos en el punto anterior, es importante cuestionarse la incipiente expansión de los juegos reducidos, de los ejercicios de rondos y de todos aquellos ejercicios de limitación de espacios como única realidad de trabajo. Cuando hablamos de la práctica, todo vale si es argumentado, contextualizado, complementado y utilizado en su justa medida, que no ha de ser otra que acercar la realidad del juego a la realidad del entrenamiento. ¿Está claro, no? ¿Algún aporte? Ok. Sexto, ¿qué información nos da la pelota sobre el juego? Todos somos conscientes de que alrededor de la pelota todo cobra sentido, por ellos que muchos entrenadores juegan a tenerlo, a robarla o a alternar.
tienen en cuenta el uso que se le dé a la misma, ya que en virtud de eso entenderemos el modelo de juego, los posicionamientos defensivos y aquellas estrategias que utiliza el equipo con el fin de doblegar al rival. Aspectos de la pelota debe servir para ordenarnos cuando la tenemos, para generar cuando la perdemos para recuperar. La pelota establece la relación entre los compañeros cercanos y compañeros alejados, estableciendo diferentes funciones interrelacionales. 3. La pelota permite moverte para tenerla y permite moverte para recibir. La velocidad a la que se mueve la pelota condicionará el ritmo de juego tuyo y el ritmo de juego del rival. Es importante saber qué hacer cuando tienes la pelota, pero igual de importante es saber qué hacer cuando no la tengas y saber moverte en virtud de la estrategia con la finalidad que se le dé al rival. O sea, la pelota es aquel elemento que dará una mayor importancia a los movimientos de tus compañeros en función de ella y al estudio de los movimientos de los rivales. Podrás tener mayor o menor acierto en el juego. La posesión o no posesión de la pelota establecerá la posibilidad de llevar la iniciativa y en muchos casos la posibilidad de llevar no el control del partido, ya que si tú no tienes la pelota no puedes jugar a aquello que te gustaría y si aquello que te permite la posesión del rival. La pelota te lleva muchas veces a poseer o no un equilibrio racional del terreno de juego, un aprovechamiento de los espacios libres generados por nosotros o contrario, que escenifican el equilibrio ofensivo-defensivo. La pelota no ha de permitir una relación intralínea. La pelota nos ha de permitir una relación intralínea y no una relación interlínea, que de un sentido del trabajo grupal en pos del trabajo colectivo. La pelota también puede determinar una actitud a la misma. En caso no tenerla, según la profundidad que manifieste el rival, puede ser de acoso al mismo, de repliegue al mismo o de actitud de organización posicional para pasar al pressing posterior o contención hasta la pérdida rival. Comentarios, desarrollos, preguntas. Buena pregunta, muchachos. No, Manolo, Terminamos la está pregunta todo entonces. claro. Hola, Fede. ¿Cómo andás, Manolo? Todo bien, todo claro. Ok. Bueno, la verdad que el texto es explicativo. Es de un entrenador de La Coruña, de España. Y traje esto porque me pareció interesante para que ustedes lo escucharan, pues, de otro lado. De otro lado. Y en la mayoría de lo expuesto es similar a nuestros países, donde se juega fútbol. Y me pareció interesante que ustedes lo supieran, para que tuvieran de dónde más reflexionar y más argumentos a la hora de debatir sobre el juego. Si no hay preguntas, chicos y Ceci, que tengan un buen fin de. Esta semana tiene feriado, ¿no? Creo que es el miércoles. Sí, el miércoles. Miércoles, Manolo. Bueno, yo con ustedes tengo martes y jueves. En mi país es el 5 de julio. 5 de julio, es feriado. Pero acá tengo que trabajar. Bueno, Pablo. Bien, Manolo. Bien, Ok. bien explicado todo. Solamente lo último, opinar por ahí de que yo siempre le traslado a los chicos, que se tienen que acostumbrar a que la pelota corre siempre más rápido que el movimiento que con la pelota en los pies. Claro.
se Es un- corre. es- No, solamente un aporte a lo que más o menos no, tú. eso es un concepto. Es un concepto y un aporte es un concepto. desde mi parte que siempre trato de explicarle tanto al femenino como al masculino, ¿no? No, ese es un concepto, Pablo. Es un concepto. Claro, La que la pelota pelota siempre, no se siempre corre lleva, más se rápido. pasa. La pelota se pasa. Exactamente. Y la pelota nunca se cansa. Exacto. Y Nunca nosotros se con la cansa. pelota sí. Y nosotros Sí, con la sí. pelota en los pies nos cansamos más. Entonces hay Sí. que ser un poquito inteligente en ese sentido. Hay un concepto que me enseñó un amigo que fue un poco más que amigo hace muchísimos años. Me la dijo en portugués y yo la digo en español. Un drible hace un espacio, dos lo cierran. Eso es un concepto. Porque usted dribla un espacio, vuelve a driblar, lo cierra. Lo que sucede es que a veces el contrario está en una siesta y usted hace un drible, dos dribles y sigue el espacio abierto. Esto es una excepción a la regla. Pero la regla sería un drible, un espacio, dos lo cierra. Usted gambetea, fabrica el espacio y encuentra el pase. Bueno, chicos, como siempre, un gustazo. Estoy a su orden. Ya saben que me pueden hablar en las mañanas. Hago poco. Solo leo y preparo material. Se cuidan el fin de semana. Nos vemos el martes. Bueno, muchas gracias. Bueno, gente. Dale, buenísimo. Buen fin de. Saludos para todos. Abrazo a todos. Grande, Nico. Grande, Nico. Debe estar haciendo asado, Nico. Nico. O como dicen ustedes, debe estar en un embotellamiento. Y no invita, ese es el problema. Para acompañarlo y que no esté solo, ¿no? Porque es largo. Claro, olvídate. Ya Abrazo aprendo grande a algo todos, de, buen fin de. ya aprendo algo de ustedes. Cuídense. Abrazo. Chao, Nos chao. vemos, buenas noches, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.